Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, muchas gracias. Me dio gracia lo del personaje público y soy muy querido, eso es verdad. Sabes que yo a veces voy por las calles, por el aeropuerto, en el avión, la gente, pero no sé si soy muy odiado o será que soy muy alto y se quedan callados. Pero hasta ahora Bueno, nunca me pasó nada. ujú. Me pasó una vuelta en Argentina que hubo una protesta del colectivo Travesti Trans, así se llama, y ellos hicieron una convocación para estar fuera de mi conferencia. Wow. Y cuando la conferencia estaba por comenzar, una de mis hermanas me estaba acompañando y me dice, Pablo, afuera hay una protesta. Y dije, bueno, voy a salir. Y me dijo, ¿cómo vas a salir? Sí, voy a salir, lo voy a invitar que vengan a la conferencia. Si vamos a hablar de ideología de género, voy a hablar de todos los trastornos que ellos tienen. Es la mejor manera que yo tengo para ayudarlos a ellos, porque esa es la intención de mi trabajo, ayudar a las personas. Y salgo afuera. Y cuando las feministas y todo este grupo de travestis transexuales me vieron, nunca se imaginaron que iba a salir un tipo de 1,91 m. Como ellos me veían tal vez en los videos sentado, habrán pensado que era un chiquitito como Agustín Laje. Y de repente todos se intimidaron. Fue muy gracioso la situación. Así que, pero bueno, Ujú. simplemente eso. Y gracias también por tenerme aquí en esta entrevista. Un gusto enorme. Me gustaría empezar pues yendo al principio, y es que cómo terminas dando conferencias pues como la que has dado hoy aquí por todo el Ujú. mundo, o escribiendo libros, etcétera. Mira, qué buena ¿Cuál? pregunta. Está conectada con este libro. Este Ujú. libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Es un libro sobre la ideología de género. De hecho, el subtítulo es La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Yo estaba en la universidad en Canadá, me acababa de recibir y hacía mucho tiempo venía escribiendo ese libro, estudiando, profundizando. Más o menos 13 años estuve leyendo. Todo comenzó leyendo filosofía posmoderna, leyendo a personajes como Foucault, a personajes como Beatriz Preciado de España, a Judith Butler, a Shulamit Firestone. ¿A qué edad? Y a los 21, 22 comencé a leer. Bueno, yo comencé a estudiar filosofía a los 16. A los 16 comencé a leer Platón. Pero más o menos entre los 21 y los 22, cuando comienzo a estudiar más filosofía moderna, y eso se va profundizando mucho más, especialmente después de los 24, comienzo a consumir mucha de esa literatura porque me di cuenta de que quería entender cuál era el problema central de la modernidad y termino en la posmodernidad y en todo lo que es la negación del ser humano, todo lo que es la negación de la realidad objetiva como tal, el hecho de ser varón, de ser mujer. Un problema filosófico muy profundo que plantea la teoría queer y todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero en ese entonces también me di cuenta de que si uno quería realmente refutar la ideología de género, tenía que hacerlo por medio de la ciencia, por medio de la biología, por medio de la genética, por medio de la embriología, por medio de la endocrinología. Y me metí de lleno, en ese momento mi hermana estaba estudiando medicina, me metí de lleno a estudiar muchísimo artículos científicos, libros, manuales, de todos esos campos, aprendí muchísimo para desmontar que la ideología de género es una mentira. Y es ahí cuando en un momento, estando en Canadá, en la universidad, quien era el decano de la Facultad de Medicina y era el director del Hospital de Niños de Ottawa, él me dice que era el papá de un compañero mío de la universidad, me dice, Pablo, tú tal vez eres una de las personas que más conoce la ideología de género en el mundo, me dice, porque tú lo conoces desde el punto de vista de la academia, del posmodernismo, de la filosofía, pero también de las ciencias. La verdad, cómo explicas todos estos temas, tienes que escribir un libro al respecto. Bueno, pasa algo muy curioso porque yo en la universidad en Canadá decido escribir este libro. Quien era el decano de filosofía en ese momento, una persona de España justamente, a mí me quería mucho, teníamos una coincidencia intelectual muy grande, él me ayudó mucho realmente a que finalmente yo en Canadá pueda sacar mi doctorado, porque tú te puedes imaginar lo que fue la lucha ideológica de estar estudiando en Canadá en contra de la ideología de género, en contra de todas estas políticas públicas que se han estado implementando en lugares también como España, ¿no es cierto? Pero se ve muy bien en Canadá. Termino anunciando, bueno, voy a escribir este libro. Este gran profesor español fallece lamentablemente, que era un experto en la escuela de Salamanca, y quien retoma su puesto me dice, si tú publicas ese libro no puedes enseñar más aquí. No puedes estar más aquí, por el tema de que recibimos subvención del gobierno de Canadá, por el tema de los ataques que va a recibir la universidad por escribir un libro contra la ideología de género, y quedé cesante, o sea, quedé sin nada. Y gracias al haber quedado sin nada, yo tuve 3 meses para meterme de lleno a terminar de escribir el libro. Y gracias a que no tenía trabajo en la universidad, cuando salió ese libro comenzaron a llegar invitaciones de todos lados. Fue una cosa impresionante. El libro salió publicado en diciembre del 2018 y en 2019 solamente visité literalmente 120 ciudades del continente americano, hablando sobre ideología de género y ese libro.
Y así, bueno, así fue como comenzó, por eso estoy aquí ahora, porque ese libro me hizo bastante conocido en el ambiente intelectual, en el ambiente académico, en el ambiente político, en el ambiente de mucha batalla cultural, en el ambiente de las familias, de los grupos pro familia, pro vida. Luego vino el libro rojo, el de las mentiras que te cuentan, la verdad es que te ocultan, que habla acerca de los problemas de la educación y cómo están usando el sistema educativo a nivel mundial para implementar todas estas ideologías. Y finalmente, bueno, el libro que tienes, Este de aquí. que tienes en tus manos sobre la influencia de las redes sociales y la tecnología para la implementación de todas estas ideologías. Entonces yo diría que mi trabajo intelectual, académico y demás me llevó a algo que jamás me había esperado, porque yo siempre decía, bueno, voy a ser profesor universitario y voy a tener 40 alumnos, 100 en el mejor de los casos, y pasé de tener eso a tener auditorios de 1.400, de 1.500, de 5.000 personas, de 6.000 personas. He hecho cursos yo, algunos los puedes ver en mi canal de YouTube, donde he tenido 40.000 personas haciendo un curso, que eso para mí era inimaginable, impensable, pero realmente las redes sociales, especialmente YouTube y las conferencias, me abrió un campo para llegar a una cantidad de gente enorme realmente, donde uno puede hacer mucho más bien que limitándose al trabajo que podría haber hecho estando en una universidad. Entonces, el mejor favor que me hicieron los progresistas en Canadá fue decirme, no puedes enseñar más acá. Si te parece, retrocedemos al 2018 y antes, y es que me gustaría preguntarte por el hecho bueno, por lo que te hiciste tan conocido, que fue por hablar de la ideología de género. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es la ideología de género? Mira, la ideología de género es una serie de postulados que surgen dentro de una corriente filosófica llamada el posmodernismo y que se caracteriza por negar la objetividad, se caracteriza por negar la verdad, la capacidad de conocer la verdad, que ve absolutamente todo como construcción social, el ser hombre, el ser mujer, el tener una naturaleza humana, y es una construcción social que se ha impuesto en nuestra sociedad con una intención o un motivo de dominación, de poder controlar. Entonces, si nosotros decimos somos seres humanos, eso tiene un objetivo muy claro que tiene que ver con el poder dominar a las personas. Si yo digo que alguien es una mujer, así lo ven ellos, ¿no? Una visión bien pervertida, con el objetivo de dominarla y subyugarla en un cierto rol de género. Básicamente es una situación donde toda la historia es opresora, donde no hay escapatoria, donde si eres blanco y eres europeo siempre serás criminal por más antirracista e inclusivo que te quieras hacer. Y dije, a ver, espera, entonces la ideología de género, ¿qué significaría? Mira que es una pregunta que yo me hice por muchos años. ¿Qué significa toda esta teoría? Significa que tú como ser humano o como ser que eres víctima de un relato, de una concepción antropológica que te dice que eres ser humano, que te dice que eres hombre, que eres mujer. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, la liberación se manifiesta cuando tú, siguiendo tu percepción y siguiendo tus deseos, decides tu propio destino y constituyes tu propia personalidad. Eso es la ideología de género. El decir que la persona tiene la capacidad de autoconstruirse en una personalidad determinada, con una orientación sexual determinada, con una identidad de género determinada, basada en nada más y nada menos que sus propios sentimientos y su propia autopercepción.